La Corte Suprema evalúa dar a agentes migratorios poder para detener a personas solo por su apariencia latina, un fallo que podría intensificar aún más las redadas masivas en todo el país. Florida endurece su campaña contra camioneros indocumentados. Implementan puntos de revisión en las carreteras. Quien sea detectado será entregado a ICE para ser deportado. El Mayo morirá en prisión. Fuertes palabras de la fiscal Pam Bondi para Ismael Zambada. El ex líder del cártel de Sinaloa llega a un acuerdo y se declara culpable de narcotráfico. A 2 décadas del devastador huracán Katrina, empleados de FEMA alertan que los recortes debilitan a la agencia, poniendo en riesgo la respuesta del país ante desastres naturales. Conozca la historia de una familia guatemalteca que no alcanzó el sueño americano. No puede regresar a su país y ahora su vida corre peligro en la República Mexicana. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. La comunidad latina enfrenta esta semana un desafío que podría sentar un precedente muy peligroso. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia podría permitirle al gobierno del presidente Trump que agentes federales detengan y cuestionen a cualquier latino si es que sospechan que es indocumentado. Pasamos a la ciudad de Los Ángeles con Fernando Mejía para más detalles de un fallo que está causando mucha preocupación. En juego y en manos de la Corte Suprema están varios aspectos personales y privados de las personas que les podría poner en riesgo de ser detenidas e interrogadas sin aparente motivo por autoridades federales. Pero estamos viendo cómo nuestra comunidad está siendo señalada. ¿Para qué? No creamos que la meta aquí es la deportación. La meta aquí es quedarse ellos en el poder. El caso llegó a la Corte Suprema luego de una demanda colectiva que incluye a ciudadanos estadounidenses detenidos y mandados a centros de detención. Ahora, y después de varias batallas legales a nivel de circuito, la Corte Suprema debe tomar cartas en el asunto. Si la situación pasa a mayores, que posiblemente pase, de que volvamos otra vez a ese terror de ahora a principios de junio, de que nuestra comunidad se encierre. Por un lado, la administración de Trump dice que ninguna corte de circuito puede interferir en la política migratoria y sus métodos para controlarla. Para ellos, una persona que habla español, tiene un oficio de inmigrante y parece un inmigrante, es motivo para detener y cuestionar. Los abogados demandantes argumentan que permitir este tipo de operativos podría poner en riesgo a millones de estadounidenses. Sí es preocupante porque muchos nomás los agarran y los echan sin saber nada, ni chequearles nada, ni nada, pero... Por el momento, estas redadas están supuestamente prohibidas en el condado Los Ángeles y 6 otros. Estos condados son el hogar de más de 19 millones de personas. Un 47% de estos son de origen inmigrante, más de 9 millones que podrían estar en riesgo si la Corte Suprema le da la razón a la administración de Trump. Si ahora la Corte Suprema le da la luz verde a esta práctica, que yo espero que no lo haga, se termina lo que conocemos nosotros como ese gran país que fue y que tanto admirábamos, pero que ya no existe, los Estados Unidos de América. La Corte Suprema puede actuar en cualquier momento, aunque en este caso se espera pasarán semanas antes de que ellos emitan una decisión. Cuando esta decisión llegue, esta podría llegar con o sin ninguna explicación. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Florida intensifica su campaña para detener a camioneros indocumentados o aquellos que no hablen inglés. Hoy el fiscal general del estado, James Uthmire, anunció que van a llevar controles migratorios en las estaciones de pesaje. Los controles también se van a ubicar en los puntos de ingreso al estado. Agregó que si los camioneros no están en el país de una manera legal, entonces no se les debería dejar conducir por las carreteras. For making sure that people who do not speak English do not have these licenses and are not driving large commercial vehicles, putting American families on the road at risk. El fiscal también citó el caso del conductor indocumentado de origen indio que hace unos días provocó un accidente donde perdieron la vida 3 personas, así como el arresto de un chofer ecuatoriano en las últimas horas. Well, we were able to arrest an individual who was in the country illegally, who was driving a commercial vehicle in Bay County. The individual, Roberto Carlos Vergara, has been arrested and is now under an ICE hold. Uthmire aprovechó para criticar a los estados de California y Washington por ignorar supuestamente las normas y conceder un permiso de conducir a un inmigrante indocumentado. Y luego de un par de días en libertad junto a su familia, el salvadoreño Kilmar Ábrego García acudió hoy a su cita con ICE en Maryland.
enfrenta la amenaza de ser deportado a Uganda, pero esta tarde una juez federal prohibió que esto ocurra hasta que se decida sobre su caso. Al entregarse a las autoridades rodeado de un grupo de simpatizantes, Kilmer se mantuvo optimista. A toda la familia también que han sufrido separaciones y que viven constantemente por la amenaza de ser separadas, quiero decirle, aunque la injusticia nos está golpeando duro, no perdamos la fe. La jueza que restringió su deportación considera que Uganda no ofrece garantía alguna de que se le conceda el estatus de refugiado y termine otra vez siendo deportado a El Salvador. Estas son las imágenes de otro caótico arresto de 2 personas afuera de un Home Depot en el vecindario de Playa Vista, al oeste de la ciudad de Los Ángeles, California. Un hombre fue sacado con violencia de su camioneta por varios agentes de ICE ante los insultos de testigos. Cuando iban a retirarse, un joven les lanzó una botella. Oficiales bajaron y lo sometieron ante la desesperación de la madre del detenido, pero al final se lo llevaron. Y en Washington, D.C., el despliegue de fuerzas federales ha desatado temor en la comunidad migrante. Organizaciones denuncian que luego de la orden del presidente Trump de enviar fuerzas federales para realizar redadas y patrullajes de la ciudad, ha convertido a la ciudad en un campo de prueba para extender estas operaciones a todo el país. Abel Álvarez nos tiene más información en el siguiente reportaje. En la capital del país, la vida diaria de cientos de familias migrantes se ha visto alterada por el aumento de redadas y operativos federales ordenados por la Casa Blanca. De acuerdo con Nadia Salazar Sandí, del colectivo de familias migrantes, el miedo es tal que muchos han dejado de acudir a citas médicas o incluso de salir a comprar lo esencial. People are not picking up diapers. They're not picking up flour to make tortillas, right? Like they are not going to their appointments for their cancer, for dialysis or whatever that is. Like they are missing a life-saving appointments because they're terrified. They're not going to work. En los últimos días, residentes han sido detenidos en distintos vecindarios de Washington, mientras continúan los patrullajes de vehículos oficiales. I think people are not just scared. I think we're organizing ourselves to be able to continue to live. La organizadora advierte que estas acciones convierten a la capital en un laboratorio de pruebas para ampliar los operativos migratorios a otras ciudades del país. La ocupación que está pasando en este momento a las manos de las fuerzas federales es un abuso de poder, es un abuso de los derechos humanos y la única cosa que queremos, lo único que va a sanar es esto es que se vayan. El temor ha llevado a que muchos carguen de manera permanente con sus pasaportes y establezcan protocolos de seguridad familiares para prevenir detenciones. Yo tengo protocolos de seguridad con mi familia, con mi comunidad, cargo mi pasaporte de Estados Unidos, sé muy bien mi cuarta, quinta y sexta enmienda. Organizaciones locales insisten en que la presencia de fuerzas federales ha sembrado un clima de tensión en Washington, donde la comunidad migrante asegura que la vida cotidiana se ha convertido en una lucha constante por mantenerse a salvo. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. En otro tema, están cuestionando al presidente Trump sobre sus órdenes de usar tropas federales para controlar algunas ciudades. El mandatario asegura que no es un dictador y nuevamente citó los altos niveles de supuesta criminalidad que, según él, afectan a las ciudades. See, we don't need him. Freedom, freedom. He's a dictator. He's a dictator. A lot of people are saying maybe we like a dictator. I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person. Mientras tanto, del lado demócrata mantienen también las acusaciones de que Trump exagera e ignora las estadísticas sobre el crimen para imponer la presencia militar. Y este lunes, Ismael El Mayo Zambada, el líder histórico del cártel de Sinaloa, aceptó su culpabilidad en un tribunal de Nueva York, renunció a juicio, pidió perdón y ahora se enfrenta a cadena perpetua. Pasamos a la Gran Manzana. Ángela González nos tiene los últimos detalles. Ismael El Mayo Zambada pasará el resto de su vida tras las rejas. En audiencia en el Tribunal Federal de Brooklyn y en sus propias palabras, leyó con la ayuda de sus lentes una declaración de culpabilidad
por haber dirigido una empresa criminal continua por más de 50 años y de haber distribuido más de 1,5 millones de kilogramos de cocaína, principalmente en Estados Unidos, dirigiendo el cartel de Sinaloa y controlando la cocaína que salía de Colombia hacia México y de México a Estados Unidos, con la ayuda de grupos armados y la corrupción de políticos, mandos militares y policías. De esta manera renunció al derecho de un juicio y de apelar a la sentencia que se le imponga. Su abogado Frank Pérez aclaró que no es un acuerdo de cooperación, pero no explicó las razones por las que no irán a juicio, siendo que la sentencia mínima obligatoria por los delitos de los que se declaró culpable es cadena perpetua, según lo dijo el juez del caso, Brian Cohen, el mismo que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán. Esto no es acuerdo de cooperación, el señor no está cooperando, no va a cooperar para nada, no va a cooperar para nada, ya los dieron la sentencia para enero. ¿Y cuál va a ser por qué no irá a juicio para él? ¿Cuál va a ser la ventaja? ¿Qué va a hacer, amiga? Nomás quería aceptar responsabilidad y poner esto atrás de él. ¿Por qué no irá a juicio, abogado? ¿Por qué vamos a ir a juicio? Pues es una cadena perpetua. Okay. El Mayo Zambada, de 75 años, también pidió perdón y reconoció el grave daño que su organización, el Cartel de Sinaloa, ha causado. Él deberá entregar $15,000 millones en bienes y pagar multas de más de $2 millones. Según este exagente de la DEA, la salud del capo, más grande que el Chapo, sería la razón para aceptar su culpabilidad y a la vez evitar la pena de muerte que, dijo la fiscalía, no buscaría. Para el gobierno federal es más costoso solicitar una pena de muerte que una cadena perpetua. Y Mayo Zambada, como sabemos perfectamente bien, está de muy mal salud. Las autoridades federales se pronunciaron después de la comparecencia. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. La audiencia de sentencia quedó agendada para el próximo 13 de enero. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Una breve pausa comercial, más información al regresar. Hay temor ante un escenario de desastre natural. Hay serias dudas sobre la respuesta de apoyo por parte del mismo gobierno. Entre el miedo y la esperanza, así sobreviven cientos de migrantes en Tijuana, Baja California, que han quedado atrapados entre dos fronteras. La capacidad de respuesta por parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, conocida como FEMA, está bajo la lupa. Empleados de la dependencia acusan que los recortes y cambios impulsados por la administración Trump han debilitado su labor justo cuando el país enfrenta la temporada de huracanes. Pasamos a Florida. Anthony Belchi nos tiene más en el siguiente reportaje. A pocos días de cumplirse 20 años del huracán Katrina que devastó Luisiana, Mississippi y Alabama dejando cerca de 1.400 muertos, crece la preocupación dentro de FEMA, la agencia federal encargada de responder a los desastres. Empleados advierten que las políticas impulsadas por Donald Trump con recortes y eliminación de fondos han debilitado la capacidad del país para enfrentar emergencias, trasladando la carga a los estados. Es evidente que los estados por sí solos no pueden realizar labores de emergencia sin la ayuda federal que se obtiene mediante FEMA y estas otras organizaciones que no solamente proveen asistencia a los damnificados, sino que también nos ayudan a monitorear con precisión los efectos de los huracanes y otros fenómenos naturales. En una carta enviada al Congreso titulada Declaración Katrina, los empleados de FEMA aseguran que las reformas pondrían en riesgo a millones de personas. Jesús vivió el huracán Andrew en Florida y recuerda que gracias a esta agencia se pudo reconstruir las zonas más afectadas del estado. Miami se recuperó en apenas 1 año y medio. En apenas 1 año y medio, tal vez 2 años. En algunos casos. Tras Katrina, el Congreso aprobó una ley para fortalecer FEMA para garantizar la ayuda a los damnificados, pero los empleados de la agencia advierten que ahora la Casa Blanca ha colocado en puestos clave a personas sin experiencia. De hecho, el actual director interino admitió desconocer que Estados Unidos tuviera temporada de huracanes. Desde FEMA subrayan que quieren eliminar la burocracia de la agencia. He's created a FEMA Review Council. I think the latest indication is that they're going to keep and reform FEMA. That is an outcome that I heartily embrace. Además, los expertos denuncian que el gobierno no esté tomando en cuenta la evidencia científica a la hora de implementar sus políticas climáticas, ignorando dictámenes como el de la Agencia de Protección Ambiental. Y en el caso de que la administración Trump
de verdad decida desmantelar lo que conocemos como el dictamen de peligro, esta disposición que existe para determinar la labor federal en temas de cambio climático, pues haremos uso de las Cortes. Y es que los trabajadores de FEMA insisten en que el futuro de la agencia está en juego, una advertencia que llega justo cuando el país recuerda la devastación de Katrina y teme que la historia pueda repetirse. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En California continúan llegando refuerzos para acabar con el incendio Pickett en el norte del estado. Las llamas amenazan la región vinícola del Valle de Napa, donde ya quemó cerca de 7,000 acres. Pese a todos los esfuerzos, solo han logrado contenerlo en un 13%. En estos momentos, más de 1,200 bomberos luchan para evitar que el incendio siga expandiéndose. Y en la ciudad de Los Ángeles no fue un buen día para el famoso rapero Lil Nas X. Enfrenta 4 cargos graves a causa de su enfrentamiento con la policía de la ciudad la semana pasada, cuando caminaba semidesnudo por las calles y se abalanzó sobre los mismos oficiales. Su verdadero nombre es Montero Lamar Hill y se declaró no culpable luego de permanecer algunos días en el hospital por una presunta sobredosis. Ahora enfrenta una sentencia de por lo menos 10 años en prisión. Y en Tijuana, Baja California, cientos de familias migrantes han quedado atrapadas entre la frontera estadounidense cerrada y la violencia que se vive en México. Nuestra corresponsal Yolanda Morales nos presenta la historia de Juan. Él es un inmigrante guatemalteco que junto a su familia refleja la dura realidad de quienes escapan de la persecución y buscan a la misma vez protección. Es como darles tiempo a los hijos para que ellos no piensen en lo que están pasando. No pueden regresar a Guatemala. La frontera con Estados Unidos está cerrada y en Tijuana temen por su vida. Es la nueva realidad de las familias migrantes. La historia de Juan es de sobrevivencia. El último año de su vida ha vivido amenazado. Me intentaron matar en 3 ocasiones, me dispararon. En la última vez que ellos me dispararon me fui a chocar en mi carro y me fracturé el pie y ahí fue pues donde optamos ya salir huyendo de Guatemala. No muestran el rostro porque dicen que alguien los puede identificar. Juan, su esposa y sus 2 hijos, durante su recorrido por México quedaron atrapados después de que llegara Trump al poder y cancelara el asilo. Intentaron abusar de su esposa y él salió a defenderla. Intentó abusar de mi esposa o él asumió que era mi hija cuando era mi esposa y entonces obviamente el instinto de uno es defender a la familia y pues yo me fui a los golpes con él y ahora él me quiere matar. Actualmente viven resguardados en una casa de forma independiente que coordina Aldeas SOS. Como esta familia hay una decena. La migración los vuelve frágiles en un territorio como México. Las historias son múltiples, lamentablemente el común denominador es el sufrimiento, la vulnerabilidad y bueno, estos casos son derivados por ciertas autoridades, trabajamos de la mano con el DIF, con la Procuraduría, con otras agencias también que pues atienden población migrante y pues basta hablar con ellos un poco para conocer pues las atrocidades y las dificultades a las que se enfrentan junto a sus familias, con sus hijos. Se calcula que en Tijuana hay más de 5,000 personas en contexto de movilidad esperando un milagro en la política migratoria de Estados Unidos. En Tijuana se calcula que existen unas 7,000 personas esperando un milagro en la política migratoria de Donald Trump. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV. Los invitamos a que sigan con su Noticiero Nacional Cierre Edición. Hay más noticias al regresar. Cientos de personas huyen por las calles de México. ¿Qué provocó este caos en una de las principales vías de la capital? Tenemos las imágenes y los detalles al regresar. Vaya momentos de aparente terror que se vivieron en la Ciudad de México. Cientos de personas salieron corriendo en la histórica avenida Paseo de la Reforma. Todas esas personas escapaban de Godzilla, el famoso y devastador dinosaurio. Esto ocurrió durante la filmación de la más reciente película de este personaje titulada Godzilla contra Kong, Supernova, que escogió la capital mexicana como una de sus locaciones principales. La película contará también con escenas filmadas en Londres, en Utah y algunas ciudades de Australia. Y el festival de Burning Man en Nevada parecía más bien un festival apocalíptico.
Los fuertes vientos desataron una intensa tormenta de arena en medio del desierto que sorprendió a todos los asistentes. Las condiciones adversas provocaron la interrupción temporal de las actividades por daños causados en campamentos y la destrucción de por lo menos una instalación artística. A pesar de esto, las puertas de ingreso se van a reabrir o se reabrieron este lunes, aunque los organizadores advierten sobre posibles condiciones inestables durante el resto de la semana. Y la selección mexicana de béisbol infantil se coronó el torneo mundial Cal Ripken 2025 al derrotar al equipo de Estados Unidos. Los tricolores se impusieron 10-12 en la final de la división Sub-8 que se disputó en Nueva Jersey. La mayoría de los 12 campeones es de Culiacán, Sinaloa, el resto es de Ensenada, Tijuana y Mazatlán. El jugador mexicano más destacado fue Milán el Búfalo Zazueta, quien logró 10 ponches en 4 entradas. Felicidades al equipo campeón de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.